Nuestro equipo se compone de Oliver, Danelli y Giovanni. El propósito del presente video es mostrar la formación del método lingüístico como tal, mostrando una historia breve de los estudios realizados para determinar su formación. La historia empezó con dos individuos de la época, los cuales ellos eran Franz Bopp y Rasmus Rask, pues ellos son los creadores de las tesis de los cuales pretendían explicar el origen del habla. Estos dos individuos tenían el deseo de poder recuperar el lenguaje primitivo, en el cual era la raíz del lenguaje actual. Para lograr su propósito, su estrategia era analizar los principales lenguajes de su entorno, los cuales eran griego, latín, balto y eslavo, con los cuales pretendían estudiar las similitudes y diferencias de cada uno. Pero las tesis tuvieron un problema. Una de las tesis, la mejor elaborada y mejor explicada, pertenecía a Rasmus Rask, pero su tesis no incluía el lenguaje sánscrito. Sin embargo, la segunda tesis, el cual no era tan buena ni tan detallada, pertenecía a Franz Bopp, pero él sí conocía e incluía el lenguaje sánscrito en su tesis. El principal problema al que se enfrentaban las tesis, el cual no eran aceptadas o bien vistas en la época, era que cualquier documento apoyado en otro idioma era simplemente mal visto y se le consideraban como intrusos a los que se apoyaban en otros idiomas. Inclusive muchos filósofos de la época solo leían las tesis para buscar faltas de ortografía, errores de coherencia o cualquier otro pretexto para poder desacreditar la tesis, solo por el simple hecho de buscar la negación de la misma o evitar su popularidad. En la segunda generación de filósofos surgió un individuo de renombre llamado Schleyer, el cual su aportación a la formación de los métodos lingüísticos fue la relación que realizó de similitudes entre las plantas y la misma naturaleza del lenguaje. Debido a que este filósofo, su primera formación era la botánica, era totalmente predecible que dicho filósofo no pudiera evitar hacer analogías con respecto a su primera profesión. Schleyer establecía un ciclo de vida. Él decía que todo lenguaje, al igual que las plantas, era estrictamente necesario que primero tuviera un nacimiento, seguido de un crecimiento, y hasta llegar a su muerte o desaparición. Todo esto en un mismo orden: primero nace, crece y después muere. Schleyer se enfrentó con dificultades. Estas dificultades eran establecidas por los nuevos neogramáticos. Ellos establecían que los lenguajes entraban en alguna de las tres clasificaciones siguientes: aislantes, aglutinantes o flexivas. Todo debido según la misma naturaleza del lenguaje o según sus criterios internos. Pero en ese momento, Schleyer no se dio por vencido. Le surgió una idea basada en la situación del mismo momento. Él mismo decidió reacomodar la estructura de su modelo para poder buscar la aceptación de la misma forma e irrefutable. Pero no fue bien aceptado ante la comunidad filosófica, debido a que sus teorías carecían de firmeza y estaban basadas en hipótesis incomprobables. Entonces, Schleyer lo único que pudo realizar en forma aceptada ante la comunidad de neogramáticos fue las etapas del ciclo de vida de un lenguaje. Y eso decía que todo lenguaje tenía un nacimiento, un desarrollo, llegaba a su cúspide y entonces solo descendía hasta llegar a su desaparición, el cual ciclo de vida se convirtió en una característica más del lenguaje. Entonces, esto generó una interrogante: ¿cuál fue el origen real de la lengua? Para poder llegar a la solución de esta pregunta,
Se realizaron 3 pruebas diferentes, en 3 tiempos totalmente distintos y en 3 espacios totalmente distantes. En Egipto, un rey ordenó que se creara un bebé desde su nacimiento sin pronunciar ninguna sola palabra frente a él. De esta manera, la primera palabra que pronunciase, determinaría cuál fue el primer habla que existió. Lo mismo pasó en Escocia y en Alemania. Los resultados fue que en Egipto se dijo la palabra beku, que esto significa que es un pan egipcio. En Escocia se pronunció Spak Berry Git Ever, que no es más que hebreo, y en alemán los niños no corrieron con la suficiente suerte y murieron antes de poder decir alguna palabra. En Francia, un individuo francés de nombre Ernest Renan proclamó diciendo que si el lenguaje era producido o era producto del ser humano, era totalmente posible llegar a su cuna, todo con la debida deducción necesaria. Por otro lado, Wilhelm Humboldt, él establecía que el lenguaje era una cosa meramente espiritual, que el lenguaje procedía de un don divino y que era solo una cosa del espíritu, no era otra cosa más que eso. Su justificación a dicho argumento: él decía que prácticamente cualquier persona, de cualquier tipo, género, sin importar su nacionalidad, raza o situación, el nuevo individuo podría hablar sea la lengua que sea, siempre y cuando fuera nativo del lugar donde estuviese. Así no importaba dónde estuviera. Para William Whitney, los lenguajes escritos eran solo garabatos al azar, sin procedencia divina o situación especial. Para él solo procedían de la necesidad humana de comunicación y comprensión de la naturaleza, o el lenguaje era solo una respuesta a la necesidad humana del momento. Solo es eso nomás. Para el año 1900, la nueva generación de neogramáticos intentaron establecer un principio llamado leyes fonéticas, estableciendo que cualquier letra que existiera tendría un sonido en particular. Pero esto tiene varios inconvenientes. Se encontraron que en varios lenguajes no es necesario que todas las letras tengan un sonido, tal cual es el caso del H muda. Pero este caso no fue totalmente fallido, porque esto dio paso a Fernand Saussure, que estableció que todos los lenguajes tienen timbres fonéticos y estableció como principales las 5 vocales que ya conocemos: A, I, U. En los demás lenguajes que usan más vocales, él dice que no son solo más que derivados de estas 5 vocales principales. Eso lo establece y esto sí fue aceptado. Michel Bride introdujo un concepto que actualmente todos lo conocemos, y ese concepto actualmente el día de hoy le llamamos semántica, el cual todavía aún se encuentra vigente y en todos lados lo conocemos. Stambouture, este individuo establece la teoría de que todo el lenguaje tiene un efecto de ondas, el cual todo depende de la región y ubicación en la que se encuentre uno, tal cual es el caso según el idioma que hablan en algún país o en otro país. Esto quiere decir que el lugar donde se hable va a generar ondas, y entre más lejos viaje la naturaleza del lenguaje, este se va a ir degradando.